buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa, Línea por Línea. En esta ocasión, haciendo el complemento de este conjunto de programas que se han venido desarrollando, que tienen como finalidad principal explicar cómo es que deben de ser las nuevas condiciones de esta sociedad mexicana desde su punto de vista político, económico, jurídico y social, para que tengan los elementos necesarios para entrar adecuadamente en un esquema de tipo neoliberal. Nuevamente para ello nos acompaña nuestra analista de cabecera, Lisbeth Xochitl Padilla. Muy buenas noches. Gracias por venir nuevamente. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Bien, en esta ocasión, una vez que ya se ha revisado las estructuras de las reformas constitucionales y que ya se ha agotado el tema de cómo debe de comprenderse las características de la sociedad, que se decía, uno de los puntos principales es que se pueda reducir a ese nivel de masa para que pudiese ser adecuadamente dirigida. En este orden de ideas corresponde el tema de estudio al concepto de la autoridad, y de allí poder desprender cuáles son las figuras de un poder. Es decir, si bien es cierto que en un estado de bienestar social había una serie de características con la figura presidencial, un pueblo en cuyo nombre se realizaban todas las políticas públicas y un poder concentrado en una división de poderes que estaban estrictamente definidos en una constitución política, ¿qué es lo que cambia ahora a nivel de autoridad y a nivel del concepto del poder? Liz, ¿qué nos puedes platicar en este sentido? Claro. Ya sea como la figura de autoridad o como la figura de poder. Claro. Mira, yo creo que primero debemos conceptualizar y ser conscientes de lo que implica el poder. Y me gustaría retomar, porque ya lo hemos analizado en algunas otras ocasiones, a un sociólogo, un estudioso, yo creo que uno de los más brillantes que ha tenido la humanidad, que es Michel Foucault. Michel Foucault, que bueno, él muere en 1984, digo, ni siquiera le tocó toda la etapa neoliberal en el auge en el que ahora está, en este momento en el sistema mundo, pero era un tipo tan inteligente que me parece que se adelantaba a su época. Sí. Y en ese sentido, él decía que el poder no se detenta, el poder no lo tiene nadie. Es decir, el poder es una relación de fuerza entre dos sujetos como mínimo, pero para el efecto de que este poder pueda surgir se debe ejercer. O sea, el poder no se detenta, el poder se ejerce. Y en ese sentido nos dice Foucault que el poder debe seducir, debe inducir, debe conminar al sujeto a hacer de esta figura del poder, a ser eficiente y aparte a ser eficaz. Es decir, que con la menos cantidad de energía se llegue a la finalidad que se busca. Y entonces, en ese sentido, nos decía Michel Foucault que el poder atraviesa a los sujetos desde su psique hasta la punta de los pies, ¿no? Es decir, el poder se va a materializar en lo que es el sujeto en sí. Y entonces él hablaba precisamente de una disciplina de los cuerpos. Es decir, el cuerpo te va a servir o el cuerpo te va a señalar cómo el poder es ejercido sobre el sujeto, cómo el poder se ejerce sobre el sujeto. Y en ese sentido decimos que como determinada persona se conduce, como determinada persona se viste, como determinada persona se peina, habla, etcétera, es como el poder se está ejerciendo sobre ella. Y es lo que Michel Foucault le llamaba anatomopolítica. ¿Qué es esta anatomopolítica? Es la construcción del cuerpo para efecto de que ese poder pueda surtir efecto. Y entonces, bueno, en el programa pasado hablábamos de los prejuicios, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, si el sujeto se tiene que construir como una autoridad, debe ser precisamente como la ideología que impera en ese momento, ¿no? Supongamos, en la época del Ku Klux Klan, aquellos que ejercen el poder debían ser güeros, debían ser altos, debían ser corpulentos,
Y entonces esa era la disciplina que debía seguir el cuerpo. A eso Michel Foucault le llamaba cuerpos dóciles, y lo maneja en su libro Vigilar y Castigar. En ese libro él habla del soldado, y nos decía que el soldado tenía que ser una persona fuerte, eficaz, rápida, que fuera capaz de recibir órdenes, pero que no era necesario que mentalmente tuviera un desarrollo. O sea, sí, que claro. Bastaba con que recibiera las órdenes. Platicábamos, Luis, en otro programa, que una de las condiciones importantes para que un modelo como el neoliberalismo fluyese en cualquier país, así es, entre ellos ahora México, una de las características es que el pueblo, su nivel educativo debe de ser bajo. Claro. Entonces, claro. ¿te refieres a ese concepto? Sí, en parte sí. Fíjate que Gais Lipovetsky le llama, en su libro La Era del Vacío, le llama la desconstrucción social. ¿Qué tienes que hacer? Desconstruir al sujeto para insertarlo en la sociedad a partir de una construcción. Y en este sentido, la educación no entra, La etapa cultural no entra. O sea, solamente el sujeto debe ser capaz de consumir, el sujeto debe ser capaz de tener determinado corte físico, inclusive determinado estatus social, para que sea incluido. Y entonces, bueno, a mí me da la impresión que en este momento histórico, por eso las tendencias neoliberales es para efecto de bajar el nivel educativo público, claro. Digo, ni siquiera subir el nivel educativo privado, O sea, estamos hablando de esa baja. Una de las tesis que manejan personas que empujan el proyecto neoliberal, Brzezinski en este caso, habla de un concepto muy importante, el populismo. Y él señala que el más grave cáncer del desarrollo y la paz mundial son estos países llenos de flojos y llenos de pobres. Así es. Que hay que terminar justamente con ellos. Entonces se habla de que la política neoliberal debe de destruir la educación, debe de romper la educación pública, minimizarla, y al mismo tiempo se señala de cuál es la consecuencia inmediata de una base social que no tenga mucha formación educativa, o que le sea muy difícil acceder a ella, y que si en su momento tiene oportunidad de estudio, no son las áreas de las ciencias sociales donde debe de incursionar, claro, sino son las áreas tecnológicas. Sí, claro. Y a los niveles tecnológicos hay que bajar educación. Quizá mucho de ello tiene que ver con los problemas del Instituto Politécnico Nacional, que actualmente es, pero bueno, acaban de salir de este proceso, al menos ya hay una propuesta en firme, renunció quien estuviese al cargo, Yolo en este caso, y al mismo tiempo ahora vienen a retirarse las pensiones vitalicias que estaban en los directores, y que se habla de replicar este modelo más adelante en otras instituciones públicas, para que el modelo neoliberal siga recortando el gasto público. Es que es esa parte, es que Brzezinski habla precisamente desde la dinámica neoliberal sistémica, y es que lo que no entendemos hasta ahorita es precisamente que aquellas partes que formaban o que estaban incluidas en el estado de bienestar social, por supuesto que deben cambiar. O sea, ya no es posible por una razón, por el debilitamiento del Estado, y entonces se da una dinámica sistémica hiperneoliberal, y le llamo hiperneoliberal en el sentido de juntar varias tesis. Estamos juntando las tesis de Zygmunt Bauman con aquello de lo líquido, ¿no? De su construcción de la cuestión líquida, vida líquida, modernidad líquida, amor líquido. Estamos juntando las tesis de Gais Lipovetsky con aquello del narcisismo. Bauman y Lipovetsky hablan del consumismo, que tan importante es en esta etapa neoliberal. Y bueno, por supuesto de Ulrich Beck, ¿no? Ulrich Beck en cuanto a la sociedad del riesgo. Y me atrevo a decir que aquellos estudiosos o personas o grupos sociales que no conozcan la sociedad del riesgo, me da la impresión de que no podrían entender lo que está pasando en el sistema. Muy bien, en este caso, otra de las condiciones de un nuevo orden político en donde nuestro país de México vendría a ser un elemento más, ya no es soberano, claro, sino se incorporaría
nuestra noción de soberanía y de poder que descansa en la división de poderes constitucionales vendrían a quedar incorporados en una nueva forma de gobierno. Claro. Pero, en este sentido, ¿quiénes son los que tienen que hacer la legitimación de este tipo de órdenes en lo local? Cuando digo en lo local, me dirijo a esos países. Cada uno de los países sería un concepto local. Las masas sociales, construidas justamente a través de este proceso de ignorancia, de recorte público, estarían entonces fácilmente dirigidas, dócilmente dirigidas, porque la ignorancia generaría en ellos tanto un estado de necesidad en donde, ejemplo, por una canasta básica venderían su voto. Y desde ese punto de vista estaríamos hablando que la pobreza produce un factor muy importante en una sociedad democrática. Ese factor muy importante se le llama legitimidad. Sin embargo, el corte fino que hay que lograr distinguir en la vida política de cualquier país que entra en un modelo neoliberal es si el concepto de masa social es congruente con el concepto de democracia y si la masa social debe de tener un mínimo de formación en la vida pública para poder hacer, votar y hacer trascender el concepto de democracia. Creo que este es uno de los puntos fundamentales a los que nos tenemos que dirigir. Claro. Por eso decimos, ¿cuál es el dinero que se está dirigiendo a la educación pública? ¿O hay recorte en este sentido? Claro. Sí. No, por supuesto. De hecho, Sergio García Ramírez, en su libro de Derechos Humanos y Sistema Interamericano, pues lo maneja, ¿no? Pero después del corte, si quieres lo... Claro que sí. No le cambies a su canal, por favor. Continuamos después de este corte. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, hacíamos el corte transversal en fundamento al concepto de la democracia, donde decíamos, entonces, la masa social mexicana, producida, como se ha comentado en otro tipo de programas aquí mismo, es derivada de aquella era industrial, grandes masificaciones de personas concentradas en las ciudades, y el concepto de la democracia en sentido neoliberal, en donde es necesario el pueblo, pero la duda es, la formación de la masa social, en este caso la mexicana, tendría las características idóneas para defender nuestras instituciones democráticas. ¿Es válida la democracia en nuestro país o se ha convertido en un mero discurso que, aprovechando la característica dócil y guiada de la masa social, únicamente está sirviendo para la conservación de un conjunto de familias aristocráticas, como lo señalaba Jan Bodino, justamente el padre del concepto de soberanía? El tema de la soberanía en las naciones es un tema que únicamente se habla en pocas familias de la sociedad de que estemos tratando. Quizá ese sea el tema de México. Tal parece que siempre son las mismas familias en el Senado y en la Cámara de Diputados. Liz, ¿qué consideras en este sentido? Sí, por supuesto. Mira, estaba yo comentando de Sergio García Ramírez en el bloque anterior, que precisamente él tiene, varios libros, pero el libro al que me refiero es el de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos 2009-2011. Y entonces él empieza el libro extraordinariamente, me parece, dando estadísticas, todo con dato duro, en el sentido de la pobreza. Y él empieza a decir, es que en México tenemos un 70% de pobres, y entonces es difícil que los derechos humanos se puedan aplicar a los pobres. ¿Por qué? Porque dada esa vulnerabilidad, pues los derechos humanos no llegan. Y entonces, si entendemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
que se compone de la OEA, se compone de la Carta Americana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los protocolos y tratados que tenga que ver en ese sentido. Bueno, pues se supone que es para llevar la democracia a los países. Y entonces, si hay países de tercer mundo que están llenos de pobres, estoy hablando del caso de México, que digo, comparado con otros países como Honduras, por ejemplo, como El Salvador, bueno, pues la educación e incluso la pobreza, pues no significaría nada, ¿no?, aquí en el país. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que precisamente la democracia me da la impresión de que ya no es la misma, no la podemos conceptualizar como en el estado de bienestar social. Insisto, la democracia actual es precisamente el lineamiento que tenemos esos países de tercer mundo con respecto a los países de primer mundo. Y entonces el sistema interamericano de derechos humanos no es otra cosa, desde el análisis que yo estoy haciendo con respecto al mismo, que un medio de control y un medio que sirve como justificador para que los países de primer mundo interfieran de acuerdo al derecho de injerencia que hablaba Bernard Kouchner, ¿no?, en el 2004, allá en Francia, sobre aquellos países que no se quisieran alinear y a lo que ellos le llaman dictaduras. Y entonces, ¿qué pasa con toda esa cuestión, esos pobres, todo aquello que el Estado ya no puede cargar? ¿Por qué? Porque es un Estado debilitado. Hablar de globalización es hablar de riesgo, y hablar de riesgo es hablar de que se recorta el gasto público. ¿Qué hacer con todos estos sujetos? Bueno, pues la respuesta la da Jeffrey Sachs, que Jeffrey Sachs, bueno, pues fue un funcionario del Fondo Monetario Internacional y fue aquel ideólogo de Bolivia para efecto de encaminar a los bolivianos al neoliberalismo, en su libro ¿Cómo terminar con la pobreza? Y bueno, precisamente cómo terminar con la pobreza, pues eliminándolo. Igual que Zbigniew Brzezinski, ¿no? Efectivamente, porque entonces deberíamos de empezar de estudiar el concepto de poder en nuestras instituciones educativas como aquella que emana desde el pueblo y que se ve reproducida en una constitución política, porque las variables, efectivamente, como lo has comentado, se han modificado. Así es. Aquí hay una obligación de nuestras instituciones educativas de empezar a decirnos cuáles son los nuevos conceptos, porque al menos el concepto de poder que nosotros teníamos, desde esa noción de que el derecho hace el poder, de que el derecho hace la Constitución y la Constitución se funda en el derecho, deja de tener una validez desde el momento en que se crea una construcción neoliberal, porque los núcleos de decisión de poder ya no se toman al centro de nuestro país. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos comentar, al menos desde la visión de Brzezinski, hay dos tipos de estados. Número uno, aquellos estados que son capaces de tener un amplio control sobre la sociedad. En términos generales, son países centrales o países desarrollados. Su esquema de cobro de impuestos es muy alto. Países como Suiza, Suecia, Dinamarca. Contrario sensu, hay otro tipo de estado que se consideran débiles, corruptos, incluso desde las tesis de Brzezinski denominada el populismo. Dentro de ellos podría establecerse allí al gobierno mexicano, en el sentido de que se dice, si el Estado es débil, genera corrupción. Si hay un Estado corrupto, veremos como un mero indicador que las cárceles están llenas de pobres y que ni siquiera esos pobres que no tienen el dinero para pagar la cuota de esa corrupción van a encontrar allí algún medio idóneo para que puedan ser readaptados para después ser reinsertados. Por el contrario, se ha hablado de que se han hecho una serie de detenciones de personas dedicadas a delincuencia organizada, pero la experiencia en México es tan no funciona ese modelo penitenciario que desde adentro siguen las cabezas de cárteles operando. Entonces,
Esta es una de las principales distinciones que hay que entender para empezar a ubicar qué cosa es lo que viene para México, porque México deberá de ser disciplinado y las normas de disciplina no van a emanar desde nuestro gobierno, ya que el concepto del ejercicio del poder democrático ya no radica únicamente en nuestro país. Es necesario tener que salir para ubicar esos nuevos esquemas. ¿Qué consideras, sí, Liz? por y esta visión supuesto. nueva del poder que ya debería de ser enseñada y explicada justamente, y que nuestros actores políticos tampoco deberían de dirigirse al pueblo diciendo que ellos son los que están tomando la decisión? No, claro que no. Hay responsabilidad Así social. Es. Mira, fíjate que yo voy a empezar con un punto, este tema que tú estás planteando, que es el futuro del sistema financiero internacional. Entonces, ¿cuál es la clave que nos da precisamente que ese sistema financiero a través del G20 en el mundo es el que está dominando? Bueno, pues está pasando lo mismo que en los años 70 en Chile, cuando fue la caída de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, en virtud de que todos aquellos sujetos que estuvieran en contra del sistema, desapariciones forzadas. Y entonces ahí es donde empieza la Corte Interamericana de Derechos Pinochet, Humanos. Incluso. Exacto. Digo, sacó el Código Militar de Chile y se lo aplicó a la sociedad civil. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Desapariciones forzadas. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno mexicano? Bueno, pues crear un tipo penal que se llamara desaparición forzada. ¿Hablas de los maestros ahorita? Sí, de los normalistas. Digo, como ejemplo, los como normalistas. ejemplo. O sea, digo, sí está tipificado. Y entonces, ¿cómo actúa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son los derechos humanos a nivel internacional? Lo mismo que actuó en esa época de los 70s, 80s, estoy hablando, por ejemplo, del caso de Saúl Godínez Cruz, de desapariciones forzadas con Honduras. ¿Sabes qué? Si todo el mundo está desapareciendo, hay movimiento social, bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar recomendaciones, ¿no? Recomendaciones en materia de derechos humanos. Y entonces las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente se circunscriben a eso. Lo que pasó, como se acaba de pronunciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el caso de los 43 normalistas de Guerrero, que México, en este caso, u Honduras, en el caso de la desaparición de Saúl Godínez Cruz en el 82, bueno, pues que tomara las medidas provisionales. Hacer una comisión. Para efecto de sí, que ya se hizo. Claro. Es lo que está pasando en el país. Lo que está ocurriendo ahorita, que se ha creado la comisión investigadora. Pero es que eso, en primer lugar, no resuelve el problema. Y es que lo que debemos entender es que a mayor rapacidad del sistema financiero, del cual se rige de reglas incentivas y de riesgo, que eso es gravísimo. O sea, quiere decir que todo aquel capital que se mueve, no solamente en el país, sino en el mundo, porque es un sistema globalizado, no tiene un respaldo económico, sino que ese respaldo económico se da a partir de la especulación financiera. Y eso no se puede regular. Es más, no es que no se pueda, no lo quieren regular. Es su condición natural, la desregulación. Exactamente. Pero en este sentido, por ejemplo, hablando de James Buchanan y del concepto de disciplina sendaria, otra de las tesis importantes del neoliberalismo es: no se debe de apostar todo a crear un modelo muy duro en términos de policía, o sea, muchos policías y muchas patrullas. No. El verdadero punto estratégico se llama la disciplina fiscal hacendaria, porque esta es la bisagra a través de la cual puede bajar dinero de organismos internacionales a México y ahora distribuirlos tanto para el aparato burocrático y los poderes de la federación como para el pueblo. Pero estaríamos diciendo, si desde estos países neoliberales centrales y desarrollados ven a México como corrupto, la tesis fundamental entonces se llama: hay que meter un esquema que indague la materia de impuestos para así controlar al gobierno y así controlar a la sociedad e incorporarlas a un nuevo orden de gobierno mundial. Muy bien, continuamos con estas mismas tesis, por favor. No le cambie, este es su programa.
Bien, gracias por continuar en este programa Línea por Línea. Entonces, hay que comenzar a distinguir que en México ya hay una separación entre lo que entendíamos como un principal elemento de orden, en el que nosotros identificábamos al derecho, a su principio de legalidad y a las garantías individuales. Ahora, en su lugar, según lo que se acaba de comentar hace un instante, el factor económico es principal y México no es capaz de producir su propia economía y por lo tanto se ve obligado a solicitar dinero a organismos internacionales. Este es el punto en donde el concepto de poder empieza a transmutarse, empieza a ser trastocado, porque el concepto de soberanía entonces es imposible en una sociedad neoliberal. Aquí ahora la circunstancia se llama, ¿quién es entonces el que dirige como autoridad a este organismo mundial? Que en su momento diríamos, ya no puede ser Peña Nieto, nuestro actual presidente, sino que él se explicaría únicamente alineado a una nueva estructura. Por eso decimos, los conceptos de la soberanía se han modificado. El concepto de poder ya no descansa en la sociedad mexicana y el concepto de legalidad ya no emana desde nuestra Constitución, ya que la soberanía del voto de aquellas personas que acuden a las urnas se ve inmediatamente sorteado por aquellos organismos o empresas transnacionales que dictan las reglas económicas. Entonces, estamos en presencia de que la economía ha desplazado completamente a la soberanía del Estado de Derecho. ¿Qué consideras en este sentido, Liz? Sí, claro. Voy a citar a Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, cuando ella citaba precisamente a George Bush padre y decía en una fiesta que le hicieron a Milton Friedman en la Casa Blanca, cuando cumplía 90 años, decía que las ideas tenían consecuencias, ¿no? Las ideas tenían consecuencias. Y es que efectivamente en este sistema mundo capitalista neoliberal, en este sistema financiero internacional o globalizado actual, pues todavía siguen permeando las ideas de Milton Friedman. Las ideas de Milton Friedman, aquellos que dirigen este sistema financiero, bueno, pues ustedes conocerán precisamente cuáles son las personas que forman el gabinete de Obama, que son aquellas personas que crearon la estructura de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos de Wall Street. Entonces, bien, ellos provienen de esas escuelas, ¿no? Provienen de los Chicago Boys, y provienen precisamente de las ideas del mentor de Milton Friedman, que es Friedrich von Hayek. Y entonces a ello quería llegar a Friedrich von Hayek, cuando él escribía en su libro Camino de Servidumbre, que precisamente la competencia económica debe ser regulada por el derecho. Y eso es lo que está pasando, y va a colación con respecto a lo que tú comentabas. Sí, y el derecho queda al servicio de la economía. Exactamente, porque ahora es un derecho transnacional, es un derecho que a México no le permite competir para efecto de autodesarrollarse. Eso no se puede. El modelo mexicano ya no está orientado para que sea un productor de aquellos bienes, dinero y recursos para que defienda nuestra soberanía nacional, sino que ahora ha cambiado todo el modelo y ya no se destinan políticas públicas, ya no se diseñan políticas públicas para la defensa de la sociedad mexicana, sino que está al servicio de la servidumbre en términos de Hayek, efectivamente. Así es, y es que, ¿sabes cuál es la cuestión? Que la acumulación incesante de capital, como lo diría Immanuel Wallerstein, no se da precisamente de el trabajo de los sujetos, como se daba en el estado de bienestar social. Ahora esa acumulación incesante de capital se da a través de la especulación. ¿Y eso qué implica? Que para efecto de que aquellos que se hagan más ricos, que son ricos se hagan más ricos, se requieren de crisis económicas.
Y entonces esas crisis económicas se formulan, se crean, se idean, formando burbujas económicas que al momento en el que estas se rompen, todo el capital se va para arriba. ¿Tendríamos que vaticinar una próxima crisis seguro, en nuestro país? Seguro. Y no solamente en el país, sino en el mundo. Sino en el mundo. Claro. Y entonces, este sistema financiero internacional está perfectamente sabido de eso, o sea, lo sabe que va a suceder. ¿Qué es lo que está haciendo? Cerrando candados. En nuestro país, o sea, porque somos operativos, no somos decisionales. Sí, en ese sentido, como operativo diríamos, según la tesis de Brzezinski, al menos habría dos tipos de presidentes en las naciones. Ajá. Aquellos que son de los países centrales y desarrollados, que en su momento se sientan a tomar las decisiones de este tipo de nuevos modelos mundiales. Exacto. Y aquellos que son eminentemente operativos. Nuestro presidente de la República sería un operativo. Es operativo. Y me atrevo a decir que el ejercicio del poder del sistema financiero internacional aplaude las reformas estructurales. ¿Por qué? Claro. Porque eso es fundamental para que funcione. Pero ahí no está el pueblo. Ahí no está el pueblo, no puede participar cuando es la base democrática. Pero ¿sabes qué sí está? El país de México como sustentador precisamente económico de ese sistema internacional. Entonces sí tenemos un papel preponderante, por supuesto que sí. Claro que sí. Pero es como pueblo, como que tenemos que cargar, como que nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que aguantar a que el sistema financiero internacional se estabilice, a que haya fugas de capitales y bueno, en unos 10 años o en 15 años veremos si a México le toca algo. Así de sencillo está la situación. Muy bien. Entonces, el nuevo concepto de poder, decíamos, ya no lo encontramos en el derecho, sino lo encontramos en la economía, pero aquí es donde se encuentra otro de los temas interesantes de la nueva sociedad que se está construyendo en nuestro país, la relación entre economía y derechos humanos, porque la relación de economía no es compatible con garantías individuales, trastocando nuevamente a nuestra constitución política. Y como hace rato señalabas, los derechos humanos, desde el doctor Sergio García Ramírez, no alcanza directamente al pueblo. Y son los más vulnerables. Pero entonces, sí, claro. Entonces los derechos humanos se aplican a aquellos que, si tengan oportunidades educativas y si tengan oportunidades económicas. Claro, y ellos son los que en su momento se podrán ver afectados en términos de derechos humanos si es que un Estado no les permite crecer y desarrollarse. Así es. ¿Cómo verías la relación entre derechos humanos y economía? Pero que en este caso estamos diciendo, la economía no es justamente del dinero mexicano, que es otro de los conceptos que han cambiado el rostro de nuestro país, sino que la economía sería capitales extranjeros. Eso es el neoliberalismo. ¿Ahí estarían vinculados los derechos humanos? Mira, yo tomaría como punto de partida a los autores básicos, pudiera decir, de teoría de sistemas: Ludwig von Bertalanffy, Maturana y Varela. Ellos tres hablan de un concepto fundamentalísimo en teoría de sistemas, que es la recursividad. ¿Qué es la recursividad? Es volver en sí mismo, es decir, que una estructura del sistema pertenece al sistema. Si es así, bajo esa lógica, ¿cómo entendemos a los derechos humanos? Lo entendemos de la siguiente forma: los derechos humanos están inmersos dentro del sistema mundo capitalista neoliberal, cuyo sistema básico es el económico. Entonces los derechos humanos serían recursivos al sistema económico. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos son economía. ¿Y cómo lo podemos decir? Podemos hablar de las reformas del 2008 en materia penal en la Constitución General de la República, podemos hablar de esta reforma del 2011 en materia de derechos humanos, podemos hablar de las 11 reformas estructurales, que si nosotros las analizamos desde esta metodología, son efectivamente certificaciones que México se había obligado a realizar desde el Consenso de Washington de 1989 para efecto de que en este momento histórico pudiera entrar con toda libertad la inversión del capital extranjero. Es decir, si no hubiesen sido esas reformas constitucionales, el capital extranjero no tendría la seguridad que ahora tiene para efecto de acumular capital.
Y por eso los neoliberales sí aplauden las reformas. Digo, los que van a traer el dinero, porque ellos sí van a hacer reproducir esa recursividad económica, sí la van a hacer reproducir en nuestro país, pero no la va a ver el pueblo mexicano. Y es como él va a quedar con un mínimo, únicamente para que sobreviva. Y es como tú dices, o sea, efectivamente, en esa toma decisional hay consenso, ¿no? Jürgen Habermas, pero el consenso se da desde arriba, y sin embargo hay un disenso. Lo que tú hablabas, ¿no? Niklas Luhmann, estas son ideas tuyas. Sí, claro. Consenso, Jürgen Habermas, y Niklas Luhmann, disenso. El disenso se da con los de abajo. El problema es cómo vas a controlar a los de abajo. Y la cuestión es que ya con programas sociales ya no es posible. Porque aunque esos programas sociales se agrandaran, hay demasiada gente que ya no alcanza siquiera para efecto de cubrir todas esas necesidades. Un ejemplo desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que puede ocurrir con la delincuencia en nuestro país? ¿Es contratación de más policías, contratación de más patrullas y armamento? No. Se trata ahora de que justamente, como el modelo es altamente económico, meter una política fiscal muy dura, en donde incluso ahora se trata de regularizar a los mercados informales. Por citar dos ejemplos, dos mercados en donde se dice que se vende mucho producto del robo. El famoso y coloquial conocido Tepito y el gran mercado de reventa de San Felipe de las Casas, en Estado de México, ¿no? Distrito Federal, en esos límites. ¿Qué va a pasar con estas personas? Que al momento de que ahora se habla de que hay que regularizar incluso la informalidad, y aun cuando se les den 10 años de edad, tenemos como consecuencia de esto, sumado al proyecto de Hoy No Circula, con vehículos que ya hasta 4 sábados no pueden circular en el Distrito Federal, con esta alta tasa de impuestos que todo el mundo tiene que hacer, ¿qué es lo que viene ahora? La deshabitación del Distrito Federal. Vivir en la ciudad del Distrito Federal va a ser un lujo. Es tan alto el nivel de competencia que se va a necesitar para vivir aquí, que con un sueldo mínimo va a ser imposible. Ha aumentado, por ejemplo, el boleto del metro. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? La misma delincuencia se va a ver obligada a regresar fuera. Y allá es donde los efectos de la criminalidad se va a vivir. Hay que regresar, amigo paisano, a nuestro lugar de origen, a un lugar donde incluso ya no tenemos tierras, ya no tenemos ese arraigo. Es algo que es digno de ser repensado y replanteado. No le cambie a su canal, por favor. Volvemos después de este corte informativo. Bien, gracias por acompañarnos hasta este último bloque. Bien, entonces señalábamos cómo la Ciudad de México y su zona conurbada va a ser un estándar muy alto para poder vivir en esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la delincuencia en este caso? ¿Van a poder hacer la reventa de ese producto del delito de robo? No, porque se les va a exigir el origen y la procedencia legal de todos esos productos robados. Desde ese punto de vista, no le va a quedar más a mucha de la gente que llegó a esta ciudad buscando un mejor futuro a regresarse, haya delinquido o no. Entonces, este esquema está diseñado desde una política que se gestó en la escuela de Chicago. Ahí se hablaba del concepto de criminología ecológica. ¿Y qué cosa es este esquema ecológico? Estudiar desde la antropología, trabajos como los que hizo Levi Strauss, estudiar ya no a las etnias en Brasil o en el Perú o en Alaska con los esquimales, sino entender el nuevo concepto de la tribu. Las nuevas tribus viven en lo urbano
Y estas nuevas tribus deben de tener todo un patrón de adaptación. Este modelo tan alto impositivo que se va a desarrollar en nuestro país es el modelo de cómo se hace ecología social, barrer con todos aquellos sujetos que no son disciplinados ni altamente capaces de pagar el impuesto que se va a solicitar en esta ciudad. ¿A dónde se va a ir el crimen? Se va a ir justamente a provincia y empezar un nuevo concepto de decir, los gobernadores son los que no tienen capacidad de mantener ese clima de paz. Entonces, de este tipo de comentarios es necesario comenzar a indagar un nuevo concepto, autoridad, porque ahora la autoridad, por todo lo que se ha comentado en este programa, ya no puede ser el que está determinado por la masa social democrática, digo, entrecomillado democrático, sino que ahora habría que buscar un referente más arriba de nuestros tres poderes constitucionales. ¿Qué consideras, Liz, en toda esta situación? Sí, claro, me parece que hay una autoridad globalizada, se pudiera llamar un gobierno mundial, pero que no está establecido como Estado. Claro, no tendría ese matiz. Ni siquiera como soberanía internacional, ni como organismo ni internacional, como supraestado, organización nacional, sí, no. de las Naciones Unidas, no. Es una cuestión ideológica de control. Organismo privado, como la Comisión Trilateral. Por ejemplo, ¿no? Creando también estructuras políticas como el ASPA, ¿no? La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Claro, y entre que México, ASPAN, Canadá, esa P significa prosperidad, que es de lo que nos habló Peña Nieto ahora en su informe de gobierno. Exacto. Es decir, esa sería una prueba de que ese tipo de políticas públicas efectivamente no son mexicanas, y nuestro actual presidente es operativo de todo ese modelo. Exactamente, es operativo, y entonces el diseño de esas geopolíticas de control, bueno, pues se dan en el exterior, no quiero decir siquiera en el extranjero, ¿no? Se dan en el exterior y tienen precisamente corte de tipo eminentemente económico. ¿A través de qué? De la especulación, a través de esas ganancias que surgen de crisis, de burbujas económicas, incentivos, especulación, y bueno, no necesitas respaldo, y me da la impresión, creo yo, no sé tú cómo lo veas, que el único respaldo que pudieran tener, y en ese sentido es donde sí entrarían todos los sujetos sociales como personas de derecho, es en el pago de impuestos y en la criminalización de los mismos en caso de no hacerlo, ¿no? Entonces, a esa parte baja, o sea, todos aquellos que pudieran en determinada forma, porque no todos pueden, en determinada forma, o sea, estoy hablando de grupos extremadamente vulnerables, como por ejemplo los niños, como por ejemplo las personas de tercera edad, como por ejemplo algunos grupos indígenas. Entonces ellos definitivamente estarían excluidos del sistema, de este sistema que nosotros estamos hablando. Pero todos aquellos que mínimamente puedan acumular capital, bueno, pues entonces los controlo para efecto de que lo poco que tengan, lo poco que ganen, pues se traduzca en impuestos. Y entonces tú comentabas, la informalidad, de alguna forma el sistema los absorbería, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es racismo. ¿Por qué? Porque la genealogía del racismo, Michel Foucault, ¿no? Y hablaba de los países de primer mundo y hablaba de los países de tercer mundo. ¿Y eso qué significa? Es un control en el sentido de precisamente no poder apalancar esa cuestión económica, pero sí pagas impuestos, entonces te segrego, eres persona en el momento en el que sirves para esa parte, y si no, bueno, pues te elimino. Y ese racismo está fundado en una tesis económica. Así es. Eres pobre. No perteneces a esta clase. Así es. Y esa gente pobre que no va a tener acceso a una educación de calidad, únicamente va a aspirar a ser obrero. Y ni siquiera de calidad. Por ahí Sergio García Ramírez también lo comentaba. Decía, hay millones de personas que no tienen acceso a la escuela, que no saben leer y escribir. Claro, le hace falta una reforma a nuestra constitución política en el sentido de decir, sigue siendo el pueblo de México el que sigue determinando quiénes van a ser sus autoridades. Creo que es necesario abrir más
el tema justamente de las instituciones democráticas, porque es necesario comenzar a visualizar que el tiempo de los regionalismos hace mucho tiempo que ha entrado en nuestro continente y es necesario hacer una revisión de cómo se defienden nuestras instituciones democráticas, pero para ello uno de los pilares fundamentales es el hecho de que el pueblo tenga acceso a educación y que esa educación sea de calidad. Claro. Sí, porque mira, yo creo que también una de las problemáticas básicas en ese sentido que tú indicas es la construcción de la conciencia social. Entonces, es muy fácil dominar a un grupo social, en este caso estamos hablando de la sociedad mexicana, y bueno, retomando la tesis de Michel Foucault en el sentido de la biopolítica, es decir, cómo se va a ejercer el poder sobre un grupo social. Bueno, pues es necesario conocerlo, es necesario construirle una conciencia social, y también el interaccionismo simbólico, ¿no? De la escuela de Chicago. De la escuela de Chicago, sí, el Avelin Approach, los creadores del modelo de conciencia social como el mexicano. Exacto, conciencia social. Entonces, a ver, ¿qué somos, no? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, nosotros como sociedad judío-cristiana, estoy hablando desde una perspectiva de conciencia formativa, no de religión. Entonces, para nosotros lo más importante es la vida. Ok, entonces las normas, la cultura, los valores deben estar fundados en ese discurso de la vida. Pero eso no implica que sea una cuestión afortunada para los sujetos. ¿Por qué? Porque a partir de esa eliminación o de esa amenaza hacia la vida los vas a controlar. Controlar. Y entonces, por eso es que tenemos esos programas, por eso es que tenemos ese nivel educativo. ¿Por qué? Porque no es importante para la conciencia social mexicana esa parte. Y aparte, auméntale precisamente que el rango económico, salario mínimo 67.29, bueno, pues no les permite. No nos permite, ¿no? Como sociedad, pensar en otras cosas que no sean la supervivencia económica, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, es ese juego, es ese control. Y entonces pues nosotros nos dirigimos hacia donde nos dirigen esas políticas ideológicas de control. Sí, efectivamente, porque entonces aquel concepto que se definía, por ejemplo, desde un Max Weber, hablando de unos sociólogos de la modernidad más representativa, él nos decía que el concepto de poder tiene que ver con la facultad que tiene un ente de modificar la conducta de otra persona. En este caso, está claro que el origen de la sociedad de masas, que era el tiempo moderno, era justamente a través de la disciplina económica, pero era únicamente operando a nivel de un país. Ahora ese modelo se está replicando utilizando justamente las tesis de la escuela de Chicago, y para ello habría que entender que hay un concepto muy importante y que hace rato señalabas, Liz, el concepto de lo simbólico. ¿Qué significa esto? Que hay 3 niveles de representación en una persona o en una sociedad: el simbólico, el real y el imaginario. En este caso, cuando nosotros hablamos de que una sociedad se encuentra en un nivel de representación simbólico, ejemplo, una persona vería a una autoridad, una gente en un pueblo, le dicen: este es tu presidente de la república. ¿Y qué es lo que va a hacer esta persona? Simplemente le hace caso, porque es un símbolo. Y desde ese punto de vista, la sociedad mexicana no tendría ahorita la capacidad de hacer una representación real de lo que ocurre, y menos imaginar, proyectarse y evolucionar, ya sea como sociedad o ya sea como persona, porque el esquema principal del modelo simbólico, que es el nivel más bajo al que se le puede dar a un pueblo, o el trato que se le puede dar a una persona, es explotarlo únicamente desde sus miedos. ¿Por qué una gente del campo le haría caso a un presidente? Por el temor, y porque lo va a ver como altamente divinizado. ¿Qué consideras? No, exactamente. Para cerrar esta. Y es como diría Michel Foucault en el orden del discurso.
es importante saber quién emite el discurso, quién está facultado para decirlo, o sea, a través de qué elementos ha pasado que le ha permitido llegar ahí, y entonces a partir de ahí se construye la verdad. Y como diría también Carl Gustav Jung, ¿no? Los símbolos, el arquetipo simbólico para efecto de obedecimiento. Sí, porque siempre que hables de simbólico, estás hablando del nivel más básico de conciencia social. Exacto. Ni siquiera hay conciencia social. Exacto. Ahí es donde el mito de un Dios que te puede castigar, inmediatamente lo relacionas con un gobernante, claro, lo relacionas inmediatamente con un policía, pero eso significa entonces que el pueblo, la sociedad mexicana, que tiene la capacidad jurídica de legitimar instituciones democráticas y representantes, estaría trastocado desde el punto de qué cosa es lo simbólico. Amable televidente, métase a internet y busque estructura simbólica real e imaginaria y podrá ver cómo es que se trata a un pueblo desde sus sentimientos más básicos del temor y desde ahí la obediencia. Gracias por acompañarnos en su programa. Gracias, Liz, nuevamente por acompañarnos. Gracias, los esperamos la próxima semana. Muy buenas noches.